Y doy ahora la palabra a Miguel Alba Calzado. Es arqueólogo y etnoarqueólogo, no solamente arqueólogo, sino de una rama de la arqueología que une la etnografía, la etnología y la arqueología. Fue director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, del que hoy es responsable de su departamento de investigación. Licenciado y doctor en arqueología por la Universidad de Extremadura. Su tesis versó sobre etnoarqueología, la alfarería tradicional extremeña. Pero su mayor aportación, desde mi punto de vista, ha sido la dirección de las excavaciones arqueológicas en el amplio y fecundo yacimiento urbano del barrio de Morerías, situado a lo largo de la muralla romana de la ciudad de Mérida, junto al río Guadiana. Allí yo creo que Miguel se formó, por un lado, como experto arqueólogo de campo, por otro lado, como experto en la cerámica paleoandalusí y, finalmente, como experto en el urbanismo, desde la fundación de la ciudad hasta época moderna, dando a conocer un llamativo e importante grupo de arquitectura emiral del siglo IX que, a mi parecer, va a ayudar a comprender mejor otros hallazgos peninsulares. Aquí ha salido, por ejemplo, la residencia de Pla de Nadal, ¿no? Y entre ellos quizás también la residencia monástica de Melque. Así que, Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar en este curso, al profesor Fran Moreno y a don Luis Caballero, mi más querido maestro. Me considero muy afortunado de estar aquí y también de haber sido y de ser, prefiero no utilizar el pasado, miembro del equipo de Luis Caballero. Ha sido un privilegio haber trabajado con él en las campañas de Santa Eulalia, en Mérida, en la Torre de Hércules y en Melque. Y digo bien lo de trabajar con él codo con codo, porque es a diferencia de otros directores de intervenciones arqueológicas, es el primero que se mete en el corte, que coge la herramienta, hace fichas, pero también coge el paletín, la brocha, en fin, las herramientas propias del arqueólogo, como un arqueólogo más. Por eso han sido muchas intervenciones trabajando de rodillas, ya es que no trae que ahora se lo recuerdan, pero son dolencias meritorias conseguidas en acto de servicio. Bien, y de ello dan fe el equipo de intervención arqueológica de hace ahora 30 años en Melque. Ahí está Fernando Arce, que acaba de hablarnos, en el Centro Leandro, que hoy es profesor de arqueología en el País Vasco, don Luis Caballero, que está prácticamente igual, aquí en este caso bajo un arco, y en los extremos mi compañero Santiago Feijó, que se ocupó de la fotogrametría, y en el otro extremo estoy quien les habla. Que hicimos también los estudios efectivamente de cerámica paleoandalusí, los primeros de una cerámica que no había tenido visibilidad en el yacimiento emeritense, pues nos ocupamos de ese tema, ¿no? De la cerámica emiral y de la cerámica de época visigoda. Cuando me llamó Luis para proponerme esta idea, que bueno, felicito esta iniciativa de recordatorio de lo que ha sido Melque y lo que sigue significando, le dije, bueno, ¿alguna consigna? ¿Alguna? Y me dijo, sí, siéntete melquita. Fue lo que me dijo, ¿no? Y aparte del tema festivo, de cómo nos vincula, desde la moderna ciencia como es la física cuántica, tenemos que decir que Melque forma parte de nosotros, porque era una excavación que producía unas enormes polvaredas. Trabajamos allí embozados, con pañuelos, con gafas especiales de las polvaredas que se organizaban. Y bueno, hemos respirado, forma parte de nosotros ya el yacimiento, también en los recuerdos, también en la experiencia, pero bueno, en la ducha veíamos que también nos acompañaba el propio yacimiento. De esas tierras paliduchas de Melque, que el autor de los Rubaiyat, Omar Khayyam, diría que fueron gentes en el pasado
o que la cerámica es eso, ¿no? Gente. Vamos a hablar de la cerámica, ese apasionante mundo donde efectivamente en arqueología hay muchísimas dudas y pocas certezas. Entonces, a la hora de plantear la investigación de cuál iba a ser mi idea, precisamente por agarrarme a alguna certeza, decidí, puesto que la cerámica era tan importante porque servía para datar los yacimientos y conocer su secuencia, conocer algo de primera mano que pudieran decir, mira, hacemos las cosas así por esto y por lo otro, ¿no? Es decir, la cerámica etnográfica, que ha sido base de mi formación. Entonces, este tipo de menajes, por ejemplo, que vemos, pues han cambiado poco. Van a ver cerámica, esos menajes etnográficos y de la provincia de Ávila, pero van a ver que esas mismas formas las vamos a ver con 1200 años, ¿no? O 1100 años de antigüedad, porque los usos, las necesidades han variado relativamente poco. La etnografía, a su vez, daba un complemento en la formación de cómo se hacen las cosas, ¿no? Que han sido muy reveladoras para entender la cerámica en esta etapa de siglos oscuros, el tema tecnológico, en el que nosotros de todas formas no vamos a entrar. También me dijo Luis, me dio otra consigna y me dijo, sé claro, lo cual para el tema de la cerámica es un desafío, verdaderamente. Y entretenido, también me dijo, mira a ver si puede ser la cosa, en fin, llevadera. Y con ese objetivo les propongo, para ver si también asimilan lo que vamos a poder decir en estos ya 25 minutos que nos quedan, observen esa cerámica y que, bueno, son comunes, pero a ver si averiguan durante el proceso de la explicación cuáles son visigodas y cuáles son paleoandalusíes, cuáles son emirales, ¿vale? De esas cuatro. La respuesta al final. Bien, en el tiempo en el que Luis hizo la primera campaña de Melke, se conocían muy poco las cerámicas. Las cerámicas terminaban prácticamente con el mundo romano y para la Edad Media ya arrancaban en la etapa califal. Hablamos de los años 70. O sea, había un vacío ahí de una serie de siglos, pero bueno, al menos de la visigoda sí se conocían los jarritos funerarios. Estos jarritos que aparecían en las tumbas, que también darían para mucho para hablar, pero bueno, por lo menos era una cerámica que se solía fechar siempre como siglo VI, VII, aparecen siempre emparejados esos siglos. También se puede añadir y principios del VIII, porque como los musulmanes llegaron, ya sabemos, ¿no?, a principios del VIII, pues podía ser como fecha límite ese momento. Pero eso era lo que se sabía de la cerámica de época visigoda. Y luego, con posterioridad, no se sabía prácticamente nada. Estas son esas cerámicas que decimos que aparecían en las tumbas de estas características, de cistas, y que incluso se hablaba de que podía ser una pervivencia ya cristianizada, pero una pervivencia de costumbres paganas. En fin, no vamos a entrar en esto, pero era un poco lo que había y era eso lo que lo representaba en los museos. Entonces, este, por ejemplo, es el museo, la colección visigoda en Mérida, musealizada en los años 70, y esa es la vitrina que se hizo para representar la cerámica de este momento. Y ahí ven los jarritos funerarios y algunas lucernas. Así sigue siendo en la actualidad. Así sigue siendo en la actualidad el Museo Nacional de Arte Romano, la parte de tardoantigüedad, la cerámica que podemos ver en la vitrina son los jarritos de las tumbas y unas lucernas con temas cristianos. Y esto mismo es lo que vemos en el Museo Arqueológico Nacional. Esas dos piezas representan la cerámica de esta época, ¿vale? Y luego, como decíamos, el interrogante, la duda. Claro que era importante conocer estas cerámicas, entre otras cosas, porque si luego el debate estaba en averiguar la arquitectura, a qué cronología pertenecía, era importante apoyarlo con la cerámica. En este sentido hay que decir que con independencia de que Luis Caballero haya pensado que aquello era primero que si era visigodo, luego mozárabe, sus estudios, la primera memoria de excavación, refleja, o sea, todos los materiales de la intervención arqueológica. O sea, no depuraba, no
Luego ya se resolvería, pero estos son los materiales que han aparecido en la excavación, ¿no? Como un dato objetivo. Decirles que durante mucho tiempo ha sido un gran interrogante, no solamente para Melque, sino para cualquier otro sitio de España, averiguar estas cronologías. Y aquí pongo un ejemplo, ¿no?, de una paradoja. En Mérida, las dos primeras piezas que se publican como árabes son en realidad de época visigoda, y en la colección visigoda las cerámicas que estaban puestas como visigodas son en realidad paleoandalusíes, emirales, que son las que ven en la parte de abajo. O sea que no era un tema fácil. Es por eso por lo que Luis Caballero, junto con otros investigadores, promovieron la reunión de un grupo de investigación que empezara a arrojar luz a esta cerámica, y así han ido otros colegas aportando en la investigación. Entonces, pues, afortunadamente, hoy ya sabemos mucho, todavía hay que saber mucho más y llenar huecos en el territorio, pero cada vez sabemos más. Y para nuestro estudio nos hemos basado, digo, para la presentación esta, en las publicaciones que están viendo, destacando esas dos en la memoria de Luis Caballero, de la primera campaña de intervención allí en los años 70, y luego un artículo que hace junto con el profesor Manuel Retuerce, que aquí nos acompaña, y Fernando Sáenz, exponiendo cuáles son estas formas cerámicas que se relacionan con la fase fundacional del lugar, que son los que ven destacados ahí en negro, y que se publican y promueven también Luis Caballero la reunión, que hay un antes y un después de ella, para debatir expresamente sobre el tema de las cerámicas, que es la portada que ven, a la cual, ya digo, se han sumado otros estudios, y nosotros mismos, por ejemplo, junto con Sonia Gutiérrez, pues hicimos también una comparativa de un mundo que, como vamos a ver, es diverso, y quizá por eso formaba parte de su aliciente, pero también de su dificultad. Vamos a empezar por esos jarritos que hemos visto en las excavaciones de la Vega Baja, en Toledo, es decir, relativamente, o sea, muy vinculados, por tanto, a este ámbito, ¿no?, a lo que es Melque, donde vemos que esos jarritos ya han salido de las tumbas y nos aparecen en contexto de época emiral, jarritos análogos a los que aparecen en la sepultura. Y también ese menaje que estamos viendo ahí, de esos cuencos con ese tipo de decoración de líneas pintadas. En Melque estas piezas están también, estos cuencos carenados cuando hace ese ángulo, el lateral, y con ese tipo de pintura están presentes. En la parte de abajo lo ven en la Vega Baja con esos tipos de decoración sencilla, pero que de esto no existe en época visigoda. Tenemos esa constancia de que están en Melque, y este mismo formato de cuenco con ángulo en el cuerpo lo tenemos también en Casa Herrera, documentado, por cierto, por Luis Caballero. En Mérida son esas tres piezas que ven ahí casi completas del mismo tipo. A la hora de hacer la comparativa, ¿no?, con las capitales provinciales, que se ve que presentan menajes análogos, volvemos a ver ahí en la Vega Baja que hay otros tipos de cuencos que son redondeados, no siempre angulosos, o sea, hay otra forma. Los tenemos en Córdoba, en la capital del Emirato, tanto redondeados como carenados y decorados y sin decorar, como lo estamos viendo ahí. Y dirán, bueno, pero es que un cuenco es un cuenco, eso siguen siendo así en la actualidad, y ciertamente podrán encontrar cuencos carenados de este tipo. Pero en época visigoda los cuencos, las escudillas, el plato, este tipo, eran de otra manera. Entonces, por ejemplo, ahí tienen en el estudio de Vigil Escalera, que plantea a partir de la evolución de las sigilatas cómo evolucionan este formato, que como ven no tiene nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Son formas muy diferentes. La visigoda de la que hemos visto que son paleoandalusíes. Por tanto, es una forma nueva que se introduce en este momento. Ahí también ven una pieza meritense prácticamente como quedó en el momento de abandono.
La que ha añadido como Recópolis, esa escudilla, la llevan también a contextos del siglo VIII, o sea, avanzado, porque es normal, ¿no? Los menajes perduran y van siendo sustituidos o conviven con lo nuevo, pero eso es avanzado. Así que en el siglo VIII diríamos que se produce esta doble convivencia. Sin embargo, en Mielke solamente tenemos los fragmentos que se han publicado son de esa fase ya de cuencos carenados. Vamos a ver otra pieza en la parte de arriba. Puede ser interpretada dentro de su uso polifuncional como un plato, quiero decir, puedes comer directamente de él, pero también son cazuelas. A veces los arqueólogos, a partir del fragmento, tenemos que reconstruir el resto de la pieza. Y no tiene por qué coincidir que tengamos un asa para saber que tenía asas ese recipiente, ¿vale? Por eso a veces parecen que no tienen asas cuando a lo mejor sí lo tuvieron, ¿no? Otras veces son piezas sin asas. Pero en este caso sí tiene asa, la pieza de Mielke, y vemos su correspondencia con esa cazuela que también la hay en el Tormo de Minateda, en Mérida y en Córdoba. Aprovecho ya la lámina de Mielke para decir que hay una serie de ítems que son también novedosos, datos nuevos en la cerámica de esta etapa que no están en la etapa visigoda. Y son, por ejemplo, los fondos con beso. Las piezas visigodas pueden ser irregulares y tambalearse, pero no porque intencionadamente le hagan el fondo de esta manera, que aguantan mejor el choque térmico. Entonces, esto es una novedad que también aparece ahora. Como también es una novedad las asas ascendentes, esto ya estaría dentro del gusto de la época, de hacer las asas por encima del borde, los cuerpos acanalados, como las botellas de... No son precisamente este ejemplo, pero no es una decoración, es una forma de dar más fortaleza a la pieza, más fortaleza estructural, una serie de rasgos característicos ya de la etapa paleoandalusí. Que entre las novedades también hay algunos detalles interesantes, bueno, que también vemos en Mielke, como son, por ejemplo, la vuelta a la construcción de las tinajas. Es un formato diferente a la dolia romana redondeada, a estos grandes envases de época romana. La aparición de las aletas, este asa que parece una aleta, ¿no? Que la tenemos en Mielke en este momento, y también está en Mérida y en otros sitios, los cordones digitados, esa decoración y era también un punto de fortaleza que también los tenemos ahí, y esa pieza que he puesto en un círculo, que es verdaderamente una curiosidad también característica de esta época, y son los mamelones, o tetones también llamados. Este bultito existe, por ejemplo, en la cerámica calcolítica, pero luego hay un vacío, o sea, esto no lo hace Roma, no lo hace los visigodos, y de pronto aparece ahora, ¿no? Venga de donde venga, es una característica de este momento, y lo tenemos en Mielke y lo tenemos en Mérida, ¿no? En contexto de esta misma etapa. Otra forma novedosa que se instaura ahora es el jarro, esta pieza con un asa que puede tener, como ven, distintos tipos de desarrollo del cuerpo, pero que no existe en época visigoda, y es una novedad ahora, ¿no? A partir del siglo VIII, y que lo tenemos en Mielke también, como ven en la pieza que están, el trozo que están viendo en la parte inferior. Y que aquí están viendo en piezas completas de Mérida, y una de ellas ven que es el jarro carenado. Bueno, pues el jarro va a ser una forma que perdure durante toda la islamización, o sea, está también el califato, etcétera, ¿vale? Está en toda la etapa islámica, pero, por ejemplo, el jarro carenado se queda en la etapa emiral, ese que tiene el ángulo, como estamos viendo en el hombro. Bueno, pues ese está en Mielke y está en Mérida y en otros sitios. Ahí estamos viendo. Ahí tienen otros ejemplos de modalidades de jarro, en el estudio junto con Sonia Gutiérrez. De las botellas hay un fragmentito en la tabla tipológica también para la fecha fundacional, de primera ocupación de Mielke, que corresponde, que tampoco existe en época visigoda, y sí está en estos momentos, que son estas botellas, que las hay de distinto tamaño, que pueden ser aceiteras, probablemente, y que normalmente suelen corresponder con barros claros, por cierto. Pero bueno, en Toledo produce barros claros, ¿no? Esto no es
no es una novedad. En Mérida sí, porque son barrios allí rojizos. Pasamos al tema de las ollas. Las ollas se rompen mucho, fabrican mucho y parece que también es una pieza que ha evolucionado poco, ¿no? Pero lo cierto es que podemos seguir la pista de cuál es esta evolución. Y lo que vemos es que en época visigoda la tendencia era, a partir como de la olla romana, que es la que más se parece a la del extremo que están viendo, sobresalir ligeramente el borde. Sin embargo, la tendencia en época paleoandalusí, emiral, es a ir acrecentando esa diferencia, ¿no? De forma que el borde, o sea, se estiliza la pieza. Es por eso por lo que se eligió este emblema para esa reunión científica de la cerámica, donde en el dibujo empieza siendo algo visigodo, ¿no? Y evoluciona a ese tipo de olla que están viendo, pero eso en los siglos VIII tiene la dificultad de que todavía perduraban ollas a lo visigodo, por decirlo así, en formato a lo visigodo. Aquí tienen la evolución de lo que sería la olla respecto a los formatos romanos, porque es cierto que quizás usemos mucho del término de la cerámica visigoda era una mera pervivencia de las formas romanas que luego a su vez se proyectan a la Alta Edad Media. Bueno, pues no. Sí, en algunos casos, pero en otros, como estamos viendo, hay novedades y cosas muy, muy diferentes, ¿no? Como luego, en el extremo que estamos viendo ahí de la evolución, las del medio son visigodas, como en el extremo evolucionan, como hemos dicho, con asas, sin asas, pero ya aparece esa carena también, ese hombro marcado, que va a ser el fósil director, por ejemplo, en Mérida, ese tipo de olla. Que claro, cuando uno se pone a estudiar piensa que ese tipo de fósil director en Mérida va a salir en otros sitios, ¿no? Y resultaba que no era así. O no era así del todo. Entonces, en Melque tenemos una olla que recuerda estas características. Vemos la boca más elevada, las asas de donde parten, del hombro, y ese hombro marcado ya, ¿no? Que nos recuerda a las ollas emeritenses de esta fase, sin ser exactamente lo mismo. Recuerdo que Manuel Retuerce en su estudio de cerámica incorporaba uno de estos formatos también para la cerámica de La Mancha. Pero no es la olla más característica en Melque. Las más características son estas otras que, como ven, llevan dos asas afrontadas y recuerda mucho al modelo visigodo, pero con las dos asas afrontadas. Y algunas de ellas con este borde que vemos ahí engrosado, ¿no? Moldurado, que lo llaman abierto, lo llaman también acanalado, lo llaman de pico de pato. Es que la gente que se dedica a cerámica son creativos a la hora de plantear nominaciones, ¿no? Para dar explicación a ese tipo de borde específico que no existe en la etapa visigoda. Bien, y que sí, lo tenemos en la etnografía, que los alfareros lo llaman borde abierto, por cierto. Y la explicación que le dan a por qué hacen este tipo de borde no es caprichoso, es porque, al parecer, según ellos, la adherencia del asa es mejor. Es mejor al hacerlo de esta forma. Bueno, lo cierto es que esta es una de las peculiaridades que tiene el yacimiento de Melque. Aporta ollas con este tipo de borde tan característico. Bordes y tipos de ollas que son iguales, análogos a los de Córdoba, a la capital, que, como ven, no se parece a la olla emeritense, pero sí tenemos esos mismos formatos que estamos viendo en Melque. Y algunos de ellos con el borde abierto. Estos son contextos de Carranque, cerca de Toledo, donde vemos el mismo tipo de olla con el doble asa y el mismo tipo de borde, que son contextos emirales, que son de esta misma época. En la parte superior, esto es de la zona de Albacete, pero ven también la olla esa que decíamos de evolución visigoda, como lo tenemos en el extremo, como en Mérida, pero también este otro tipo de olla de dos asas, y es así como las explicamos en Mérida, los tipos, y ven que donde pone olla 4, vemos la olla con este tipo de asa, son formas
coetáneas, que en la actualidad yo creo que donde ven olla 2, dábamos la explicación, era como que de la olla visigoda se pasaba a esta evolución de ponerle 2 asas, pero ahora creo que me equivoqué, que nos equivocamos en su momento, y esto habría que replantearlo, habría que sacar como una forma específica, o sea, habría que sacar la olla 2, esa de asas, habría que sacarla como un formato específico, como luego más adelante intentaremos explicar. Dentro de los formatos hay unos más representativos, porque son los que más aparecen en un yacimiento, aunque algunos son muy característicos, como es la olla, por ejemplo, esa que ven de Jaén, de trípode, que se convierten casi en modelos, casi en fósiles directores. Es así, si te sale una pieza así, es que estás en el... Bueno, pues prácticamente son minoritarias las ollas que aparecen con este formato, que por cierto probablemente estén imitando formas metálicas, como vemos también en la forma emeritense, esa forma segmentada, estén inspiradas en eso, ¿no? En la reproducción, igual que las grandes marmitas que están carenadas, algunas de ellas al menos que estén inspiradas en formatos metálicos, que eso no pasa en época visigoda. Sonia Rodríguez y yo hicimos esta presentación de heterogeneidad de formatos para las ollas de esta época que explica esa complejidad, ¿no? Cómo en territorios relativamente próximos los formatos cambian para dificultad para los arqueólogos, claro, ¿no? Que están intentando buscar paralelos y ven que sus cosas no son exactamente idénticas a la del yacimiento que sea, ¿no? que hayan publicado, ¿no? Y también esta posibilidad de varios formatos coetáneos, simultáneos, o sea, varias formas para la misma función. Ven la serie de marmitas, estos grandes peroles, ¿no? Que sin embargo, por ejemplo, no predominan en nuestra zona, pero sí en la zona sur y de Levante. Bueno, otra forma que está en Melque en los niveles primeros es el jarro con pitorro, si lo quieren llamar así, hay autores que defienden que esto sí está ya en la época visigoda, pero nosotros en Mérida no lo tenemos en contextos visigodos. Aparece siempre en los contextos emirales, siempre. Y que en Recópolis, de hecho, se fechan también en los contextos emirales, como están viendo en esa pieza. Esto es como una jarra con pitorro de Melque. El cántaro. El cántaro es otra pieza que varía los de Melque respecto a Mérida, por ejemplo, y es porque son moldurados. Tienen un borde más complejo que los casos emeritenses, pero ahí tienen una pieza, por ejemplo, del Tolmo, donde se asemeja a algunos de los que ha aparecido en Melque, ¿no? Pero ven ese tipo de moldura. En cualquier caso, no tiene una correspondencia con los cántaros de época visigoda, que es lo que están viendo ustedes ahí. Ven que son unos formatos muy sencillos, no tiene nada que ver con esa complicación que vemos para los cántaros posteriores. Y esta sería la evolución del cántaro, ¿no? Desde época romana, época visigoda, como lo ven en el medio, ven también una tecnología muy diferente, una forma muy rudimentaria, a lo que luego el salto que se produce en época emiral, nuevamente con formatos que coexisten, varios formatos que coexisten. Los mismos perfiles de Melque los vemos en contextos emirales de Carranque, en Toledo. Y había un cántaro del que había más duda, que es precisamente una de las piezas que está prácticamente completa de Melque, que es esa forma globular que ciertamente se asemeja a los formatos de época Mazda, a los formatos de época visigoda, pero los cántaros de época visigoda, por regla general, no van pinzados. No van pinzados. No significa que no exista, pero en cualquier caso los tenemos también en el siglo VIII, en esa, hemos dicho, etapa de transición, de pervivencia de elementos. Y también la forma esa, no solamente ovoide, sino formas globulares. Entonces están viendo un cántaro de Córdoba, de estos para verter. Estos son los cántaros emeritenses, donde uno de ellos
es también para verter, como el de Melke. Y esta es una imagen de piezas emeritenses, donde son de época emiral, y vemos también este formato más a la visigoda, siendo sin embargo emiral en correspondencia a esa pieza que veíamos de Melke, que por tanto puede ser perfectamente emiral también. Por último tendríamos el caso de los candiles, que es otra de las nuevas formas que se introducen, pero es cierto que aparecen poquísimo. De hecho, hoy me ha enseñado el profesor Moreno, me ha enseñado uno de estos candiles correspondientes a uno de los perfiles que están viendo ahí de Mérida, prácticamente calcado, igual, pero que en las excavaciones de Luis solamente tenía piqueros, pero son piqueros cortos, como son los piqueros en este momento, en la etapa emiral. Incluso había uno que a mí me suscitaba dudas, porque lo veía ya que podía ser más de época califal, y sin embargo existen también en época emiral, como demuestra Castillo Armentero, con esos perfiles que nos pone ahí. ¿Ven? Son siempre unos candiles de cuerpo bajito, y sin embargo la boca puede ser más o menos desarrollada, ¿no? Con el asa, en fin, puede meterse por dentro de la boca o quedar fuera. Conclusiones de todo esto que hemos presentado. Pues que hay una estrecha vinculación entre las cerámicas de Melke y las de Córdoba, de la capital. Es un menaje paralelo, prácticamente, con lo cual habrá que estar muy pendientes de los homenajes que sigan publicando en Córdoba, teniendo en cuenta que en Córdoba los tienen muy bien fechados por el barrio de Sacunda, que fue arrasado en el 818 y quedó allí cantidad de cerámica de esta época. También un comentario, otra conclusión es que lo importante son los contextos, porque en esos contextos pueden estar las cerámicas en su contexto, o puede haber ruido, pero lo importante es identificar el contexto para la datación. Y esto nos lleva a las piezas que nos van quedando únicas, que chirrían en la argumentación en Melke, que serían, por un lado, una moneda que aparece de época visigoda y luego una pieza de sigilata africana. Bueno, los últimos estudios de sigilata africana ya la llevan al siglo VIII, eso por una parte, pero también puede ser una pieza que perviviera, ¿no? que quedase ahí, porque en cualquier caso es un solo ejemplo. Pero en el caso de la moneda, una moneda que es de Bitiza, México y Bitiza, decir, por ejemplo, que ya publicó en Zaragoza, ya se publicó también un contexto emiral, tuvieron la valentía de aportar también dentro de ese contexto emiral una moneda de la misma época que la que salió en Melke. Y en este sentido tengo que decir eso, que esto habla de la honestidad de Luis Caballero, que en lugar de ocultar una prueba que no casa con el argumentario, ¿no?, la presenta. O sea, esto es lo que sale y habrá que darle alguna explicación. Y esto nos lleva a otra cuestión, ¿no? Y es cuánto perdura la moneda de época visigoda. Porque, ¿qué pasa? Llegaron en el 711 los árabes y ya el oro, la moneda visigoda no valía. Se tiraba, no valía, ¿no? Pues efectivamente, ¿hasta cuándo, no? Habrá que investigar hasta cuándo perduró esa moneda. Que es un tema que está sin tratar, por si alguno de ustedes desea dedicarse a la investigación de este asunto. Y ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, un tesorillo de Toledo que se fecha por la moneda más tardía en torno al 702. Pero bueno, esa es la última moneda, pero eso no fecha el contexto. La ocultación puede haber sido mediados del octavo, finales del principios del noveno. ¿Qué sabemos, no? Necesitamos el contexto para poder fechar lo que sí son en este caso monedas visigodas, pero eso no hay que tener cuidado con el contexto. Otra conclusión. Los perfiles que inicialmente yo había pensado que quedaban eso, además imaginaba una Mérida, sobre todo viendo cómo había transcurrido la fase visigoda y la autarquía en la que había entrado y todo eso, veía un proceso de evolución a partir de las producciones locales. Pero creo
bueno, es así también, pero no hay que subestimar las influencias externas, ¿no? En este momento. Y entre ellas la cerámica bizantina. La cerámica bizantina. Los cántaros que ven en la parte superior son de un yacimiento italiano de esta misma etapa, y vemos que hay una semejanza curiosa entre los cántaros de una parte y los cántaros de otra, ¿no? Hay por ahí, por un lado, un vínculo. Pero luego también con la cerámica de esta fase, en la fase Omeya, que se está documentando en Jordania, donde, como ven, esta es cerámica del siglo VIII, ya tenemos ahí los cuencos, tenemos la pintura, esa que veíamos en Toledo. Bueno, y hay autores que se están ocupando de este asunto, ¿no? de esta vinculación también con el extremo del Mediterráneo, pero en el que creo que, por ejemplo, en el caso de las ollas, ¿no? A partir de cómo son las ollas bizantinas, a cómo son en época omeya en Jordania, ¿no? De los omeyas en Jordania, y lo que luego se trae aquí, pues yo lo que veo aquí es el canal de transmisión famoso que decía Luis para la arquitectura, pues lo vemos también en la cerámica, ¿vale? Y ya acabo, palabra. Pero, bueno, pues si había algo seguro era en la cerámica de los jarritos, ¿no? Son jarritos de época visigoda, sexto, séptimo. Luego, si salen los edificios visigodos, pues bien, están en su sitio. Pero ¿y si de pronto los edificios son de otra época, ¿no? Entonces, Luis, primero, efectivamente, dijo que esto era visigodo, Santa Lucía del Trampal, pero luego concluye por argumentos arquitectónicos que es mozárabe y lo demuestra con cerámica. Luego, la cerámica, como él ya dice en su estudio, la cerámica de los jarritos, no puede ser solo de época visigoda, ¿no? Y esto es un acierto también de Luis, que bueno, no ha llegado a desarrollar del todo porque ha estado siempre liado con el tema de la arquitectura, pero ya él lo argumenta. Y efectivamente, como vemos estas piezas en contextos que son emirales, son siempre piezas que son más pequeñitas que los originales funcionales, domésticos, ¿vale? Y que en el caso de Mérida, sometiéndolos, o sea, viéndolos con detenimiento, cabe reconocer en ellos también rasgos ahora de fase emiral. Lógicamente, esta es una cerámica hecha por cristianos y para cristianos, o sea, sería mozárabe, pero que ya se ven rasgos formales de época de la fase emiral, como son las asas ascendentes o abiertas, el perfil de la olla que están viendo ahí. Todo lo que ven a un lado son los jarritos funerarios en comparación al modelo funcional, ¿no? Las jarras, esa especie de aceitera, o el jarrito de 2 asas que vemos en la parte inferior, y por supuesto las piezas pintadas, ¿no? Con esas grafías sencillas. Y volviendo a la pregunta de la primera fase, atentos, esa es la respuesta. Muchísimas gracias por su atención.